Martínez Simariov es presidente de la ACOP, de la Asociación de Coaching Ontológico Profesional de Uruguay. Ha sido magistrado, legislador comunal, un gran activista político, un gran comunicador y también es Master Coach. Liderando junto a María Guadalupe Figueroa de la Sociedad Iberoamericana de Coaching Jurídico, el diplomado en competencias de coaching jurídico este 11 de agosto. Escuchen bien, diplomado en competencias de coaching jurídico. Lo avalan dos universidades muy importantes de Uruguay. Pero vamos a escuchar de su propia voz. ¿De qué se trata este diplomado? ¿A quién va dirigido? Y sobre todo, ¿por qué el coaching aplicado a las ciencias jurídicas? Adelante, Gardo. Muy bien. Primero creo que vale la pena hacer una pequeña mención a qué es esto del coaching, porque de repente en una profesión en que hay tanto intruso, en la que hay tanta gente que dice ser y no es, creo que vale la pena plantear una definición. Una definición dice: un coach es un profesional que te ayuda a conseguir lo que tú no estás consiguiendo por ti mismo o por ti misma, pero querés lograr, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Eso significa, por ejemplo, potenciarte en lo que tiene que ver con tu comunicación con los demás. Eso tiene que ver con, en definitiva, mejorar tu capacidad de autoestima, gestionar mejor los equipos, ser un buen interrogador en el campo jurídico, ¿verdad? Porque uno de los elementos que tenemos es que yo digo lo que digo, pero tú entendés lo que entendés. Por consiguiente, hay toda una mecánica, una metodología para efectivamente llegar al fondo de la verdad. Hay muchísimos elementos que distorsionan la percepción de las personas, como la emocionalidad, por ejemplo, como mi experiencia pasada, como mi expertise sobre una cosa u otra. Bien, en coaching jurídico justamente lo que hacemos es apoyamos a no solamente a los abogados, sino a los diferentes operadores del campo jurídico, a desenvolverse, a desarrollarse con recursos para potenciarse desde el punto de vista profesional y para potenciarse desde el punto de vista personal, ¿verdad? Por ejemplo, buscando ese equilibrio entre la vida personal y la vida profesional, algo que justamente muchas veces es causa de un profundo estrés por parte de los profesionales. El primer módulo del diplomado dice enfoque práctico. ¿Por qué esto del enfoque práctico? Porque muchas veces vamos a participar en un curso universitario o no universitario y nos encontramos con una enorme cantidad de teoría que de repente es complicado el aplicar. En los hechos, bien sabemos que cuando mucha gente joven sale de las universidades, se encuentra con el mundo real, y el mundo real a veces es muy distinto al mundo académico. Por consiguiente, no solamente les aportamos todo lo que es ese bagaje académico necesario, sino también les decimos cómo lo aplicás en tu vida cotidiana, cómo lo aplicás en tu trabajo, cómo lo aplicás en tu gestión con los clientes, cómo lo aplicás en tu comunicación. Por eso el enfoque práctico de este coaching jurídico, ¿verdad? O coaching aplicado al campo jurídico. La pandemia, Edgardo, ha marcado un antes y un después. ¿Cómo ha afectado esto al campo jurídico? Porque yo creo que aquí nadie ha salido ileso. En España tampoco. Muchísimo de los procesos que se cumplen a nivel judicial se han parado, se han frenado, se han enlentecido. Hemos tenido audiencias a distancia, hemos tenido suspensión incluso de muchos casos que no son perentorios, como puede ser la parte penal. Eso significa además que muchísimos abogados y otros profesionales han dejado de cobrar. Y bueno, hay un principio fundamental que dice: cuando la justicia es lenta, no es justicia también. Quiere decir, hay una cosa que ha perjudicado no solamente a los profesionales desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los ejercicios, sino a los ciudadanos corrientes que en definitiva recurren a los servicios de un profesional del área del derecho para ejercer efectivamente sus derechos y lograr aquello que están buscando. Y eso muchas veces se ha visto enlentecido por esta pandemia que ha afectado a todos por igual. También hablaste cuando nos conversábamos anteriormente de esta entrevista, hablaste de las distorsiones cognitivas de la comunicación y esa manera de interpretar la realidad. Me encantó eso, o sea, me gustaría que ahorita hablaras un poquito de ese tema.
Bueno, las distorsiones cognitivas son de alguna forma atajos que toma su cerebro para simplificar la interpretación de la realidad. Sin duda hay una enorme cantidad de distorsiones cognitivas que tienen que ver, por ejemplo, con la generalización. Quiere decir, de repente de un caso, dos casos, hacemos una generalización. La clásica que conocemos todos, los hombres son así o las mujeres son así, ¿verdad? O los españoles son así o los latinoamericanos son de otra forma. Y tienen que ver muchas veces con nuestro pasado, que nos condiciona, tienen que ver con mis guiones de vida, aquellos valores, aquellas creencias que me guían, tienen que ver con el Las observador, creencias limitantes. las creencias limitantes, muchas de las cuales conozco, pero otras ni siquiera sospecho, porque están tan inmersas en mí que incluso la gente dice, ah, es como yo soy, y no se dan cuenta que de alguna forma están condicionados por alguna de esas creencias, las hemos estructurado a lo largo de nuestra vida, otras nos las han inculcado nuestros mayores. Por eso el coach te ayuda a pensar, te ayuda a ver las cosas de perspectiva diferente, a transformarte en un nuevo intérprete y ver cosas que ni siquiera sospechabas y que estaban ahí delante tuyo y que te van a facilitar la vida para alcanzar tus objetivos en el campo personal o en el campo profesional. Tú tocaste un aspecto que era la parte del interrogatorio. Por lo que estuve viendo, uno de los módulos va a ser sobre interrogatorio procesal. ¿Cómo el coaching añade valor agregado a ese interrogatorio procesal? Claro, muchísimas veces me he encontrado con abogados o con fiscales que de alguna forma dicen, no, pero yo sé preguntar, o te dicen, no, yo hice un curso de interrogatorio, ¿verdad? Pero lo que no saben en esos cursos de interrogatorio, no se plantea, son justamente lo que se llaman las trampas del lenguaje, lo que hace al intérprete y observador que estoy yo, y cómo estoy decodificando lo que me está diciendo el otro y cómo el otro decodifica lo que yo estoy diciendo. A veces hacemos preguntas y estamos insinuando una respuesta. A veces hacemos una pregunta y esa pregunta está vinculada a, por ejemplo, un recuerdo. Los recuerdos no son una foto de una situación, son algo difuso que estuvo cargado muchas veces con emocionalidad, que hemos captado por fragmentos y que realmente completamos esos fragmentos con lo que creemos que va. Hay una enorme cantidad de elementos de distorsión en la entrevista y en el resultado de la entrevista. Y uno de los elementos importantes es, a partir de lo que el otro dice, uno saber cómo tiene que preguntar y qué tiene que preguntar. ¿Verdad? Ejemplo, son los que son las respuestas dicotómicas. ¿Qué es una respuesta dicotómica? Sí, no, por ejemplo. Entonces tú me decís, no, pero siempre tal cosa. Cuando tú me decís siempre tal cosa, yo automáticamente mi mente hace saltar una palanquita que me dice, pará, ¿verdad? Y entonces te digo, siempre. No, siempre, siempre. Pero O alguna vez, nunca. o nunca, alguna vez fue diferente. Y de repente, a partir de algo tan sencillo y tan elemental como eso, te empezás a dar cuenta que no siempre ha sido así, que en alguna oportunidad el contexto ha sido diferente, o que has tenido recursos diferentes, o que observaste cierta situación en cierto contexto y eso influyó en tu percepción y en otro contexto fue diferente. Quiere decir, a partir de algo tan elemental como darse cuenta de que la persona está planteando una cuestión dicotómica, automáticamente uno ingresa y a su vez repregunta y bucea. Lo interesante de todo esto es que esto no es una especie de manual de la entrevista ni nada por el estilo, sino que por el contrario, es la forma de darse cuenta cómo funciona la comunicación, no desde el punto de vista de un curso de comunicación como lo que hay por ahí en cualquier universidad, sino desde el punto de vista de la ontología del lenguaje, ¿verdad? Quiere decir, la búsqueda del ser y cómo a partir de eso la gente trabaja, actúa e interpreta la realidad. ¿Qué le dirías a la gente que todavía tiene cierto recelo y ciertas dudas hacia el coaching? Bueno, porque justamente en gran parte del mundo hispano, sobre todo, ¿verdad? Hispanoamérica, hay un fenómeno de intrusismo, de gente que se declara coach y no tiene ninguna formación. Hay gente que de alguna forma ha prostituido la expresión, la denominación, por eso incluso en Uruguay hace un tiempo se creó lo que se llama la Asociación de Facilitadores del Potencial Humano, de alguna forma tratando de sacarse el anglicismo de coaching. Pero lo interesante en todo en este programa de coaching jurídico, es que detrás hay una universidad. El Universitario Francisco de Asís, UNIFA, de Punta del Este, Maldonado, Uruguay,
¿verdad? Lo que le da ese respaldo de un diploma universitario, ¿verdad? Con el respaldo justamente de abogados, de coaches profesionales, de un grupo de profesionales, todos con formación académica en este campo, y no simplemente improvisados como suele haber en muchísimos casos. Para finalizar, Edgardo, me gustaría que conversáramos un poco más sobre el diplomado, porque el diplomado de competencias de coaching para el campo jurídico es una formación bastante completa, tiene 8 módulos y 5 talleres electivos, cuenta con 140 horas académicas. Entonces quisiera que nos abordaras un poquito más en profundidad qué vamos a ver a través de esos 8 módulos. Veamos, por ejemplo, que un elemento importante son justamente técnicas y recursos de aplicación cotidiana para entender qué es esto del coaching jurídico, para entender cómo aplicarlo en tu vida, para de alguna forma potenciarte como profesional. Pero también incluimos dentro de esa formación algunos elementos que son vitales en la gestión profesional del operador jurídico, por ejemplo, comunicaciones orales efectivas y conducción de reuniones. ¿A cuántas reuniones fuiste que realmente no salía nada en limpio? ¿En cuántas oportunidades tuviste que disertar y la mayoría de la gente no entendía nada o te sentiste nervioso? Pero también está todo lo que tiene que ver con la marca personal. Hoy por hoy, para diferenciarse en el mercado, así como en los productos y los servicios, es necesario tener una especie, digamos, entre comillas, de marca personal que me distinga, que de alguna forma me posicione en el mercado como un profesional especializado en tal y cual cosa, ¿verdad? O que tiene tales y cuales cualidades. También está todo lo que tiene que ver con la comunicación interpersonal, más allá de las presentaciones que decía hoy. Por supuesto, el interrogatorio, el elemento importante, ¿verdad? Y la negociación. La negociación que es absolutamente fundamental en la mayoría de los procesos, aunque se ven enfrentados los diferentes profesionales jurídicos. Este es un programa muy intenso, en el que seguramente ustedes pueden encontrar una enorme cantidad de elementos que les interesen y les apasionen. Puede ser tomado en forma independiente, porque justamente esos módulos a que hacías referencia tú, si bien todos integran una unidad en la formación, gente dice, bueno, me gustaría, por ejemplo, tomar el módulo inicial para más o menos manejar esto, de qué se trata, cómo se interviene, cómo se participa, cómo me potencio, o de repente me interesa el de negociación, o de repente me interesa el de interrogatorio, este, este, o cualquier otro, ¿verdad? Al final de esta conferencia, o no esta conferencia, perdón, de esta entrevista, te vas a encontrar nuestros datos de contacto Así es. del UNIFA, Universitario Francisco de Asís, y gustosamente te mandaremos la información necesaria con todos los detalles del programa.